Puesto para todo el personal de Globovisión. Me corresponde, por supuesto, preguntarte cómo evalúas el cierre del 2022. ¿Superamos las expectativas? ¿Las cumplimos por lo menos? Bueno, el cierre del país, ya a finales del 2022, no parece, en temas económicos, por ejemplo, no pareciera ser satisfactorio, sobre todo para los ciudadanos. Un dólar que está actualmente casi en 20 bolívares y los salarios se convirtieron, ya eran sal y agua, bueno, prácticamente desaparecidos. Tenemos el salario mínimo casi en 7 dólares. Yo creo que hoy ya no son 7 dólares lo que se estima en base al aumento, al incremento del dólar. Entonces, eso que se había visto como un año más o menos positivo en materia económica, bueno, cerró de manera catastrófica por eso, porque el alza del dólar no la pudo parar. Vimos también el tema del combustible, cosas que, bueno, cotidianamente... El 31 de diciembre, colas, incluso en Caracas, colas que no es tan habitual. En cuentas, en bombas de dólares dolarizadas. En bombas dolarizadas había colas más o menos extensas. Y en Caracas, sin En pensar Caracas, bueno, es que si salimos de Caracas no es Venezuela. Si salimos hacia Occidente o hacia Oriente, es otra Venezuela, otra realidad que permanentemente sufre todos estos avatares para poder vivir o sobrevivir en este país. En lo que sí quizás podemos coincidir, digamos, todos, es que hay estabilidad política, por lo menos en este momento, una paz social, como la llama el gobierno. ¿Coincide en eso? ¿Hay tranquilidad en este momento a pesar de esas mareas económicas? No, bueno, no, en realidad no hay conflictividad política. Sí. No hay conflictividad política, no hay eventos electorales, no hubo eventos electorales el año pasado y, bueno, está por supuesto el tema, los diálogos con partes de la oposición venezolana, fragmentados por sectores, pero diríamos que el gobierno en esa materia no tuvo ningún inconveniente en el año que acaba de concluir. ¿Y la oposición cómo cierra? Porque al que no le fue muy bien fue a Guaidó, por ejemplo. Bueno, mira, la oposición no es ni el G2, ni el G3, ni el G4, ni Guaidó. La oposición es mucho más que eso. El 80% de los venezolanos no militan en ningún partido político. Sí. No simpatizan con ningún partido político, sea oficialista o sea de oposición. Yo creo que, independientemente de todo lo que tuvimos que ver, creo que más quienes estamos en el ámbito político y a lo mejor los medios de comunicación, en lo que fue cerrando el mes de diciembre, a lo mejor la mayoría de los venezolanos, como decimos, ni les va ni les viene lo que ocurrió en ese sentido. Creo que deberíamos fijar expectativas en lo que va a ocurrir hoy. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Nacional que está en el país, que opera en el país y que se va a ver las diferencias que hay en el oficialismo. Si continúa, por ejemplo, Jorge Rodríguez o se asume Diosdado Cabello. Eso es un mensaje que la oposición, en lugar de estar fragmentados y diluidos en un conflicto que, repito, ni le va ni le viene al país, ver cuáles son las diferencias que están en el oficialismo. Me pone a pensar un poco, María. La información que manejamos hasta ahora es que podría, repito, el diputado Jorge Rodríguez repetir. ¿No? Nuevamente. Eso pareciera que... ¿Pero qué significado tendría estas dos corrientes de las cuales me habla? Bueno, pero es que es obvio, el diputado Jorge Rodríguez ha repetido ya, sería su tercer año. Y eso internamente, todos los que estamos en el ámbito político sabemos lo que es la rotación de la directiva del Parlamento, sí, de los consejos legislativos, y la rotación tiene que ver, por supuesto, con las fuerzas que controlan estos espacios colegiados. El gobierno puede mantener o no, pero eso también tiene que ver con las facciones internas dentro del oficialismo. Es obvio que si Diosdado Cabello sigue en el banco como un diputado común y corriente y no accede al Parlamento, bueno, ahí hay algo que está dominando. Eso es parte de lo que deberíamos estar evaluando en los sectores opositores, repito, en lugar de estar viéndonos el ombligo. Las primarias de la oposición, que también es como la materia pendiente con el país por parte de los sectores de oposición para terminar de definir su candidato. 2023, ¿cómo viene en ese tema y cómo lo ven ustedes? Nosotros desde el año pasado, en el aniversario, que pronto a cumplir el 19 de enero,
Hablamos de primarias y primarias doble vuelta para la selección del candidato de la unidad para las elecciones del 2024. Y además incluimos también lo que significa la tarjeta única para esa elección. Se nombró una comisión de primaria, dijimos, bueno, no pensamos que la comisión de primaria es una comisión que es respetable, que puede hacer un buen papel, que las primarias no pueden ser las primarias de un sector de la oposición, no pueden ser las primarias del G3, del G4, sino las primarias de Venezuela, que deben ser plurales, que debe tener la participación de todo aquel que quiera, tenga bien participar. ¿Y en eso se ha avanzado? Y bueno, nosotros tuvimos una entrevista con la comisión de primarias, hemos estado participando con ellos y según la información es que se han reunido con todos los sectores o con lo más amplio de los sectores. Por eso es positivo para la diseminación que tiene la oposición. Por supuesto que es positivo, pero repito, el desarrollo de lo que significa las primarias, porque también tenemos que decirlo, lo que ocurrió a finales de diciembre pudiera dejar en una posición a las primarias de minusvalía. Ojalá que eso no afecte a las primarias, repito, porque las primarias deben ser del país, no las primarias de un sector. Y seguimos apostando a eso, seguimos apostando a que las primarias sean lo más amplio posible y que de ahí salga un candidato que va a ser seleccionado por la mayoría de los venezolanos que participen en este proceso. Que sigue siendo entonces la unidad el gran reto del 2023 para la oposición, o las oposiciones. Sí, por supuesto, la unidad o la construcción, el destino de Venezuela y el deseo de cambio está en todo el país. Entonces, por supuesto, la dispersión opositora puede afectarlo, pero cuando un país está decidido a cambiar, cuando la población está decidida a cambiar, no debería tener ningún obstáculo. Y en eso estamos apostando. No solamente los sectores políticos, sino todos los sectores de la sociedad venezolana, los sectores económicos, los sectores sociales, académicos, las iglesias, todos apostar a que se pueda construir ese camino. Y por eso, repito, no depende de los fracasos o los errores continuados de la oposición, y ahí nos colocamos en primera persona, aun cuando no tenemos mayor responsabilidad en lo que ha sucedido. Hemos reconocido a lo interno, en el MAS, nuestros errores, pero repito, debemos apostar a lo que quiere, a ese cambio que quiere la mayoría de los venezolanos. ¿Qué debe implicar la reconfiguración política de las organizaciones para el 2023, más allá del tema de las primarias? ¿Qué deben hacer los partidos políticos para conectarse con la realidad de la gente, considerando ese descontento del que usted habla, un 80% en promedio de la población venezolana que no se identifica con las organizaciones políticas tradicionales, quizás algunas que han venido naciendo por allí con unas ideas un poco más renovadoras? ¿Qué debe hacer el liderazgo? Bueno, por supuesto que es un reto y un reto muy duro, lo que es recobrar la confianza de los ciudadanos. La confianza se va a recobrar en base a los hechos, a lo que se va a realizar. Si se hacen unas elecciones primarias que sean confiables, donde participen todos los actores políticos que bien tengan, políticos o independientes, que no tengan respaldo de ningún partido político, y que de ahí salga un candidato y todos, nos guste más, nos guste menos, apoyemos a ese candidato. Existe una propuesta de gobierno que también sea viable, porque no es solamente colocar un candidato, porque a lo mejor sale un candidato de primaria y no le dice nada al país tampoco, porque eso pudiera suceder. Entonces todavía hay escenarios, y nosotros en el MAS decimos que hay que tener paciencia. Hay paciencia sin dejar de actuar, pero hay muchos escenarios por desarrollarse, y sobre todo este año, donde hay que estar, midiendo los tiempos y viendo los resultados. Yo repito, aun cuando el país hoy está escéptico, un país incrédulo, se puede construir el cambio, porque el cambio lo desea la mayoría de los venezolanos. Usted decía que a los venezolanos textualmente ni le va ni le viene lo que pasa con el tema del interinato, pero bueno, son los hechos, están allí. ¿Qué significado tiene esto para, no digamos para el país, digamos para ese mismo sector, o qué lección le deja Nosotros en el MAS, en su momento, dijimos que ojalá, después de esa decisión, no estuviéramos al final del camino, no estuviésemos 5 pasos hacia atrás y no 3 hacia adelante. No sé cuántos pasos podemos estar hacia atrás. El interinato y... Pero no 3 hacia adelante tampoco. No, hacia adelante, por supuesto, obvio que no.
Yo creo que pudiéramos contar muchos pasos hacia atrás. Y lo que generó fue una gran esperanza, una gran expectativa, pero inmediatamente también ha generado una gran frustración. Los venezolanos, ese cúmulo que reflejan las encuestas de rechazo a los sectores políticos, de no creer en nadie, de además no ver una salida o la posibilidad de construir una ruta pacífica, electoral y democrática, tiene que ver mucho con esa ficción de tener, porque si hacemos una evaluación, no voy a entrar a evaluar de manera de contralor de lo que significó ese gobierno, pero sí tenemos que ver qué pueden sacar los venezolanos, los que están aquí y los que están afuera, de ese gobierno interino, de ese tribunal, de toda esa ficción que se montó. Porque en realidad los venezolanos tenemos poco que agradecer. Mucho dinero de por medio, ¿no? Bueno, por eso te digo que otros países de Colombia también se le entregó no voy dinero. a evaluar el tema del control sobre eso en algún momento tendrá que aclararse, pero, repito, políticamente fue un error. Fue un error, creo que es positivo corregir ese error con esa decisión. No las responsabilidades de lo que sucedió o no sucedió en ese gobierno interino, vamos a ponerle las comillas, y repito, deberán quienes estuvieron involucrados, bueno, responder a todo lo que se ha señalado, todos esos señalamientos que hay en la opinión pública. Y más allá de lo político partidista, que bueno, hemos hecho el análisis, quisiera que me dieras una visión de cómo abre Venezuela el 2023, considerando quizás las relaciones políticas con Brasil, ahora que comienzan a reanudarse, el tema con Colombia, la reapertura de la frontera y los aspectos que colocan a Venezuela de alguna manera nuevamente en la escena internacional, por ejemplo, con el caso del petróleo y Chevron, que ya está interactuando nuevamente con Estados Unidos, algunos cargueros, y lo que hemos visto. ¿Hay una valoración positiva de todo esto? No, por supuesto que hay que saludar, porque lo que nunca, la frontera con Colombia nunca se debió cerrar. La situación que se mantuvo con el gobierno de Duque y el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, es lamentable. Y es lamentable porque afectaba directamente a los habitantes, sobre todo de la zona fronteriza, y por supuesto el intercambio económico. Y vimos las distorsiones en la frontera, total. Totalmente. Entonces, todo eso, bueno, vemos con buenos ojos lo que significa la posibilidad de normalizar la situación. Y ahorita también lo que viene, y solamente bueno en Latinoamérica, porque tenemos desde Argentina todos los cambios, que por cierto fueron cambios políticos a través del ejercicio del voto, los cambios de los presidentes, sin ningún trauma, sin ningún problema, sin el fantasma de la abstención, sino con los ciudadanos participando. Tenemos ahorita la toma de posesión de Luis Ignacio Lula, y bueno, por supuesto eso va a cambiar, y eso cambia la geopolítica también de Venezuela, y la visión que pueden tener. El tema, por supuesto, tanto de la Unión Europea como los Estados Unidos, el intercambio comercial que va a ser necesario. Ojalá eso prospere y podamos tener la Embajada de los Estados Unidos aquí, que podamos tener toda la representación de la Unión Europea. Ya tenemos el embajador de España recientemente, a finales de diciembre, nombrado. Eso es positivo, y es positivo para el país. Mientras el país esté aislado, mientras el país esté sancionado también, eso lo único que hace es justificar el autoritarismo de quienes están en el poder. Rapidito, con respuestas cortas para leer comentarios de la audiencia. Náufrago 27 dice: buenos días, los venezolanos estamos cansados de tanta farsa de parte de los dirigentes de la oposición que nos han defraudado como les da la gana. ¿Cómo piensan ustedes que los venezolanos podamos creer en dichos dirigentes políticos y ahora peor, que están más divididos que antes? Bueno, lo que señalábamos al principio, lo interesante es construir, y construir no solamente con los sectores políticos, sino con toda la sociedad venezolana. Las primarias son una opción, bueno, y vamos a tener paciencia para ver los desarrollos políticos, para recobrar esa confianza y esa credibilidad de la mayoría de los venezolanos. Roque Juan Peñalver escribe: ¿cómo se hará para que las primarias sean de todos los sectores de la oposición? Cuando Bernabé Gutiérrez y María Corina Machado no quieren participar en ellas. Bueno, más allá, supongo que se refiere a las divisiones. No, bueno, hay que esperar. Las primarias tienen que ser amplias, tienen que ser plurales y tienen que ser abiertas a todo el que quiera participar. El que no participe, el que se aísle, que bueno,
Ya eso es su decisión y quedará también señalado para el futuro en el momento que llegue el proceso electoral del 2024. Más comentarios. Ramón Ramos dice: ¿en qué fuerza de la oposición se encuentra agrupado su partido, el MAS, o está del lado de los que se llaman independientes? Nosotros no estamos en ningún sector polarizado, no estamos en la llamada plataforma unitaria, ni tampoco estamos en la Alianza Democrática. Somos como otros partidos que no pertenecemos a ningún sector, a ningún grupo de esto, y apoyamos, por supuesto, una salida, repito, que sea democrática, electoral y pacífica. Saludos, Primera Página. La oposición terminó el año vendiendo el fatalismo político, económico y social, y eso los hundió más. El Estado-gobierno necesita una oposición seria y política, dice Goro Zamora, y con esto cerramos. La oposición no es los representantes ni lo que sucedió a finales del mes de diciembre, no es el G4 o el G3. La oposición es mucho más amplia. La oposición es usted, que representa el 80% del país, que quiere un cambio. Y sabes más adecuado entonces decir las oposiciones, ¿no? Sí, por supuesto, los sectores democráticos. Vamos a despedir la entrevista, María. Gracias por acompañarnos, por venir. Muchas gracias por la invitación. Termina la entrevista con María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo Más.